este congreso pues también se ponen de manifiesto que la comunicación y el deporte en general, que es un área muy grande porque abarca desde el patrocinio deportivo, el tema de, por ejemplo, de branding, estrategias de comunicación corporativa, es decir, lo que los clubes, las entidades hacen, ¿no?, para comunicar desde ese punto de vista deportivo e institucional al mismo tiempo. Porque el reproche es una voz interna constante, ¿no?, donde no te deja progresar hacia ningún elemento de futuro, porque estás siempre imbuida de ese reproche. Entonces lo que le dice es ten mucho cuidado con reprocharte a ti nada, porque entonces el progreso a nivel afectivo, emocional o sentimental no evoluciona. El tercer Congreso Internacional Spring UMA es un congreso en el que se dan cita los mayores expertos de comunicación deportiva. Es un congreso muy importante a nivel de esta especialización porque realmente no hay tantos congresos que se dediquen a esta especialidad. No solamente se dan cita pues profesionales de España o de Europa, sino incluso de Estados Unidos o China. Han venido investigadores y profesores de todo el mundo. El deporte tiene la capacidad de ser un ámbito temático que se puede estudiar desde muchos ámbitos disciplinares y por lo tanto la transdisciplinariedad de la perspectiva de comunicación y deporte, porque tanto la comunicación y el deporte se pueden estudiar desde muchos ámbitos concretos, nos permite agrupar en un congreso como es este, el congreso de Spring, nos permite agrupar investigadores de diferentes facultades, de diferentes perspectivas, de diferentes ámbitos temáticos y obviamente abrirnos al mundo anglosajón, porque el mundo anglosajón desde hace mucho tiempo el deporte también lo han tratado de esa manera holística, de esa manera global, como un elemento transversal de la sociedad, porque el deporte es drama, es entretenimiento, es periodismo, es comunicación, al final es un ritual social que a todos nos involucra. Viene gente de China, gente de Estados Unidos, de Uruguay. La comunicación deportiva es muy importante a nivel social. Realmente a veces en la academia, incluso en la profesión, se le da más importancia a otro tipo de comunicación, comunicación política, comunicación científica, pero realmente la comunicación deportiva es tan importante como estas. La cuestión está en que la comunicación deportiva es consumida por una gran cantidad de personas. El impacto que tiene la comunicación deportiva es enorme y se puede aprovechar también a su vez para poder hacer pues muchísimos proyectos que requieran pues una influencia en la sociedad. Si hablamos de aspectos concretos de temáticas que están en esos momentos en auge en el ámbito de la comunicación deportiva, tenemos en primer lugar hay un elemento trascendental que es la igualdad hombre-mujer y por lo tanto la perspectiva de género en el ámbito de la comunicación deportiva hoy se tiene que entender de una manera transversal en la comunicación deportiva, pero también tenemos otros ejemplos prácticos como por ejemplo el rol de los influencers en lo que es la proyección de las competiciones. También hay comunicaciones que nos hablan de la diplomacia deportiva como una línea de investigación interesante para poder posicionar la marca país o en todo caso los retos que tienen los países, retos a veces complejos para poder abordar las relaciones internacionales del ámbito del deporte. Otros ejemplos interesantes han sido, por ejemplo, las nuevas plataformas o la economía de las plataformas que en esos momentos está rompiendo el negocio de los broadcasters. Y finalmente lo que tenemos es otras perspectivas de investigación mucho más vinculadas al ámbito del etnicismo, las cuestiones o los discursos de odio en el ámbito del racismo en el deporte, que también es algo que se tiene que tener en consideración en una sociedad que cada vez es más multicultural. Mi ponencia en Spring, esta tercera conferencia Spring, ha versado sobre el papel de los influencers en su faceta colaboradora con medios deportivos. Los medios deportivos se han dado cuenta de que estos comunicadores, no periodistas, tienen un poder de alcance
muy importante, tienen comunidades en distintas plataformas que lo siguen y los medios pues quieren llegar a esas nuevas audiencias a través de estos influencers. Si España gana la Eurocopa, será la primera vez en la historia que un equipo gana la Eurocopa ganando todos los partidos. ¿Este dato es real? Los influencers en el momento actual tienen una capacidad de conseguir mucho público y en poco tiempo. Además, en plataformas donde la gente joven sobre todo pasa muchas horas diarias. Pensemos en YouTube, por ejemplo, o en TikTok, en Instagram. Ahí tienen capacidad para llegar a esas personas porque ahí están mucho tiempo consumiendo contenido, ¿no? De todo tipo. Claro, ahí los medios de comunicación quizá no llegan igual y tienen ese público joven que todavía no está tan conectado para consumir información, sino otro tipo de contenido como entretenimiento, que sí es el que les proveen este tipo de influencers, ¿no? Por eso esa colaboración es potente, porque puede permitir a los medios conseguir llegar a un público que ahora mismo pues, no está llegando para consumir noticias. Yo creo que era quizá la que hemos tenido más material con Silvia. Olga Biza también hemos contactado con ella. En la exposición lo importante es que hemos intentado coger todos los deportes o por lo menos una representación de los deportes. Medios. Sí. La idea de organizar una exposición de forma paralela con el Congreso pues nace de poder aunar tanto la investigación científica como la actividad profesional. La figura de la mujer en la comunicación deportiva es algo que siempre tengo presente, porque evidentemente por mi trayectoria profesional y creo que está poco visibilizada. Y por esta razón la exposición de la comunicación de la mujer en la comunicación deportiva creo que es importante. Es una exposición más para dar a conocer el trabajo de estas mujeres que una exposición artística. Su objetivo es visibilizar a la mujer en la comunicación deportiva. En el caso del deporte, efectivamente, tenemos que hay un predominio, todavía tenemos esa figura patriarcal donde el papel de la mujer todavía no ha llegado a conseguir o alcanzar las cotas esperadas. Cierto es que nos está ayudando muchísimo desde el punto de vista de la mujer comunicadora el que la mujer deportista esté teniendo una presencia en los medios. Entonces, esta visibilidad que los medios de comunicación están haciendo en las mujeres deportistas nos ayuda al mismo tiempo a romper no solo ese techo del cristal, sino que también tenemos ese suelo pegajoso que en muchas ocasiones nos impide despegar para poder alcanzar, si estamos dentro ya del sector de la comunicación, nos impide muchas veces poder alcanzar posiciones de puestos directivos o de mayor responsabilidad. Fue muy divertido. Aquí fue... Entre los roles que podemos encontrar en la comunicación deportiva y que son desempeñados por la mujer, podemos encontrar desde mujeres productoras, tanto de grandes eventos deportivos, operadoras de cámara, fotógrafas, redactoras, periodistas radiofónicas, fotógrafas. Cierto es, y está claro, que está más que demostrado que cualquier posición que están ocupando la desarrollan con la misma profesionalidad que la desarrolla un compañero del sexo masculino. Lo que nos está costando es ocupar esos puestos y que sea una cosa normalizada, que es a lo que tendemos, ¿no? En este congreso pues, también se pone de manifiesto que la comunicación y el deporte en general, que es un área muy grande porque abarca desde el patrocinio deportivo, el tema de, por ejemplo, de branding, estrategias de comunicación corporativa, es decir, lo que los clubes, las entidades hacen, ¿no? para comunicar desde ese punto de vista deportivo e institucional al mismo tiempo. Evidentemente es un campo que es efervescente en estos momentos. Estamos viendo, por ejemplo, que el interés de la comunicación en el deporte es cada vez mayor. Deportistas de alto nivel tienen sus propios asesores de comunicación. Es decir, los equipos de fútbol profesionales se han dotado de unos aparatos de comunicación muy poderosos, con medios propios, que eso hace algún tiempo pues no era, ni siquiera cabía, ¿no? Que podía ocurrir. Por tanto, estamos viendo que es un área en continuo cambio y evolución, pero siempre para mejor, para potenciar la comunicación. Hay cantera, yo creo que aquí se ve la cantera, porque la cantera al final son estudiantes de doctorado, pero también son juniors, investigadores juniors, que obviamente están aportando ya sus investigaciones y también están siguiendo el hilo de los que aquí hemos presentado ya investigaciones más consolidadas. Y creo que cada vez más los programas de doctorado están teniendo investigadores en comunicación y deporte. Esos investigadores están abordando nuevas líneas de investigación. Por ejemplo, estoy pensando ahora en el ámbito de las marcas territoriales y el deporte
que Málaga es un ejemplo evidente de cómo la ciudad se ha posicionado también en el ámbito deportivo siguiendo la marca ciudad que ha desarrollado. Por lo tanto, digamos, esos investigadores jóvenes también son ellos los que nos están dando investigación muy potente en ese ámbito y tengo la percepción que sí, que hay cantera y que además es una cantera muy sólida. Creo que el Congreso ha sido muy interesante a nivel también de relaciones, de networking y hemos sacado unas conclusiones muy interesantes para poder desarrollar futuras investigaciones. Es importante también porque la unión hace la fuerza y en ese sentido este conocimiento de ponerle cara a esos investigadores a los que tú estás citando constantemente, pues hace que esta disciplina pueda crecer más rápidamente y que se consolide como una disciplina con autoridad. Todo el conocimiento, la sabiduría, de hecho la novela lleva como subtítulo toda la sabiduría del mundo en una novela. El hecho de que toda tu sabiduría existencial, biográfica, ¿no?, la vuelques, en muchas ocasiones solo se da cuando sabes que te queda poco de vida. Porque de la otra manera sigues viviendo en el día a día, sigues en el acontecimiento, no tomas distancia ni tiempo para reflexionar. Entonces necesitaba algo que justificara que una persona iba a volcar todo su proceso biográfico en la novela, y el hecho de que sepas que te vas a morir justifica ese proceso. Todo emerge porque mis amigas, madres solteras, empiezan a tener una angustia existencial que no habían tenido antes de la maternidad, y era: si me pasa algo a mí, ¿qué va a ser de mi hijo?, ¿no? Y a partir de ahí pensé que la mujer tenía que ser el epicentro de la novela, porque me iba a dar la posibilidad de narrar un montón de, ¿cómo te diría?, de procesos existenciales que no me iba a dar un hombre. Yo tuve conversaciones con 22 mujeres, algunas amigas íntimas, otras amigas menos cercanas y otras conocidas que me recomendaban. Entre ellas había 4 mujeres moribundas que sabían que les quedaba poco. Y me interesé mucho por hacer una lista temática, ¿no?, de qué cosas son las que más le afectan a nivel emocional, pero también intelectual y a nivel biográfico. Y me salieron 26 temas. Es decir, mi libro es esencialmente femenino. O sea, los grandes protagonistas, la gran fuerza la tienen las mujeres de mi libro. Pero claro, yo vengo de una familia matriarcal y quería hacer un homenaje a todas las mujeres que me han acompañado desde que soy muy pequeño. El libro está permeando siempre un modelo de conversación entre dos personas que tienen categorías, digamos, epistemológicas muy distintas. Una catedrática de Universidad de Filosofía con alguien que está empezando a estudiar, ¿no? Y sin embargo son conversaciones muy nutritivas a nivel intelectual y también con dilemas éticos que se ponen sobre la mesa entre los dos. O sea, que es un ejemplo de cómo una buena conversación no requiere que tú tengas un alto nivel cultural. Hay un capítulo dedicado exclusivamente a la soledad, porque me parece que era un tema existencial prioritario, especialmente si hablamos de cómo configurar la vida. Entonces ella le está dejando el legado a su hija y le dice: la soledad es un elemento fundamental. No desde el plano de vista negativo, es decir, no tienes que tener un sentimiento de soledad basado en el desamparo, que es lo que sucede en la actualidad. Y para eso la única solución posible está en que hagamos una pedagogía de la soledad. Ella utiliza a Schopenhauer y dice: mira, hay un filósofo, Schopenhauer, que dice que lo importante en el ser humano no pasa por la sociabilidad, porque somos seres sociables por naturaleza. Si ya desde Aristóteles sabemos que somos animales políticos, es decir, que nuestro ADN, el cuidado, desde que somos pequeñitos nos tienen que cuidar y cuando llegamos a la vejez también te tienen que cuidar. Luego, en tu esencia biográfica, el cuidado y la sociabilidad están incrustados en ti y estamos obsesionados con educar la sociabilidad. Ella le dice a su hija: ve educando desde lo antes posible esos procesos de soledad donde sientas que
tu propia compañía es algo que te nutre, esa voz interna, esos procesos de desconexión, el deleite, es decir, crea esos paraísos donde tú vas a encontrarte a gusto sin necesidad de tener la interlocución con nadie ni con nada. Entonces, para eso sí creo que, y ahí sí creo que estamos fracasando como sociedad, ¿no?, en educar esa pedagogía de la soledad donde poquito a poco cada persona encuentre, empezando con los jóvenes contemporáneos, ¿no?, esos ámbitos de bienestar sin necesidad de estar hiperconectados. El tiempo que está en la pantalla alguien consumiendo, la atención y el tiempo elimina la posibilidad de tener vivencias de las que te nutran, ¿no?, en el plano de lo real. Entonces, desde esa perspectiva sí hay una denuncia en ella sobre los modelos contemporáneos de omnipantalla. Es decir, la pantalla se ha configurado en el principal elemento atencional, quizá porque, y aquí sí hago una denuncia fuera del libro, quizá porque hemos abandonado la pedagogía de lo real. Es decir, porque no le hemos enseñado la riqueza que tiene la interacción humana en el tiempo libre. Quizá porque a través del cansancio hemos hecho que sus actividades extraescolares no sean nutritivas a nivel sentimental y emocional, sino que sean instructivas a nivel productivo. Quizá porque no hemos salido lo suficiente a los patios, a los jardines. Es decir, cuando tú haces una pedagogía de la realidad gozosa, cuando son pequeñitos, prefieren salir a jugar al fútbol todo el rato antes que jugar a la videoconsola. Pero tienes que hacer esa pedagogía de lo real. Mirar hacia el pasado, hacia acciones que ya no puedes modificar, no tiene mucho sentido. De ahí que le advierta a su hija que se ande con mucho cuidado con esa voz interna que tiene que ver con el reproche. Porque el reproche es una voz interna constante, ¿no?, donde no te deja progresar hacia ningún elemento de futuro, porque estás siempre imbuida de ese reproche. Entonces lo que le dice es ten mucho cuidado con reprocharte a ti nada, porque entonces el progreso a nivel afectivo, emocional o sentimental no evoluciona. Y es quizás la voz más dañina que tiene el sujeto contemporáneo, porque si puedes entender el reproche de alguna manera nutritivo, la única manera de hacerlo es saber que lo que acometiste está mal y utilizarlo como elemento de aprendizaje. Pero eso implica eliminar ya el reproche, es decir, vale, me equivoqué, hago un proceso de reconocimiento, modifico la actitud vital y a partir de aquí voy creciendo para no volver a reprocharme eso. El castigo es un elemento que provoca en Eva, la protagonista, le da una especie de visión paradójica de la vida y quiere que la hija lo entienda de manera nutritiva para que no sufra. Y entonces le dice, mira, el castigo puede ser una liberación. Porque si acometes una acción maligna ante alguien y eres consciente de ese mal que has cometido y descubres el daño que has provocado, la única reparación que existe no es que te perdones, sino que te perdones tú de haber acometido ese mal. Y la mejor manera de que te perdonen a veces es que te castiguen, para que tú puedas seguir adelante. Es decir, el castigo sería hasta, en cierto modo, un modelo de recompensa que te permite decir, bueno, la culpa de lo que he hecho, el dolor que he provocado, he pagado por él y por lo tanto me permite continuar. O sea que se puede ver desde un elemento incluso positivo en la construcción de la identidad proyectiva, en salir adelante. Y también, si no ha cometido ningún mal y te castigan, el que está fracasando es el que te castiga. Porque el que castiga a una persona, en el fondo está confesando su incapacidad de que la persona obedezca a su criterio, o haya asimilado su criterio, o imponga su criterio sin necesidad de llegar al castigo. Entonces, la sanción es el fracaso, ¿no?, de todos los procesos de poder hegemónicos que intentan de alguna manera decir, oye, si te tengo que castigar es porque he fracasado en transmitirte lo que quiero, ¿no?, en dominarte. Cuando hablas con las personas moribundas, que saben que van a morir, tienen casi siempre reproches de lo que no hicieron en la vida, sino porque tomaron decisiones que a corto plazo les parecían las mejores, pero que a largo plazo de lo que más te arrepientes de lo que no hiciste, no de lo que hiciste. Ser buena persona para Eva, y de hecho en algún momento ella hace este análisis con el cuidador, le viene a decir algo que me parece muy relevante y es, tienes que implicarte en la acción, tienes que modificar para bien los elementos de proximidad que puedas mejorar. Y hoy en día se entiende como buena persona en muchas ocasiones, o como una persona bondadosa, aquella que no hace el mal. Pero
Esto se llama, de hecho se comenta en la novela, ella le dice, mira, hay un tipo de culpa que es la culpa metafísica, que la trata, creo que era Adorno, el filósofo, cuando dice que de alguna manera esa culpa puedes cargar con ella si cuando eres testigo del mal en algún sitio no haces nada, miras hacia otro lado y sigues adelante, ¿no? Y esto ha pasado constantemente y sigue pasando, ¿no? Entonces, de alguna manera eres un colaboracionista indirecto del mal cuando sabes que pudiendo hacer algo lo evitas y sigues tu camino. Y ella dice, líbrate de esa culpa, intenta de alguna manera que la culpa metafísica no te afecte, pero en el ámbito de proximidad. Al nigeriano que vende pañuelos en el semáforo, cuídalo, estate atento, es decir, dentro de tu círculo donde puedas cometer buenas acciones, dedícate a eso. El tener de alguna manera una implicación para dejar el mundo que conoces un poco mejor o que lo intentes de cómo estaba, significa ser buena persona. El sincericidio, ella denuncia, le dice a su hija que tenga mucho cuidado con la sinceridad, ¿no? que si no existe la cortesía por parte del otro de abrir ese canal de sinceridad, que no sea sincero. Que muchas veces le dice a alguien, te voy a contar esto que creo que lo tienes que saber porque a mí me gustaría saberlo, ¿no? Entonces proyectas en el otro una jerarquía sobre la bondad, sobre los valores, que a lo mejor el otro no tiene, ni tampoco necesita imponérsela, pero a veces nosotros acometemos el sincericidio porque creemos que nuestro código moral es el bueno. Y como a nosotros nos gustaría, trasladamos a la otra persona que a lo mejor no nos ha dado la cortesía de decirle, oye, sí, te lo permito, dime, y de repente lo traslada y los resultados son catastróficos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ella denuncia que la autoayuda roba a la filosofía gran parte del desarrollo eidético que ha tenido, de sus ideas, y las prostituye. Ella lo dice así claramente, prostituye, ¿no? Pero en el fondo hay una denuncia encubierta a la academia. Cuando te vas a la filosofía antigua, tú encuentras que las discusiones se van anclando en la realidad de lo que acontece y de ahí se hace la reflexión hacia la idea. En los últimos 50 o 60 años, la Academia Filosófica apenas ha sacado libros sobre, por ejemplo, la felicidad. Aristóteles comienza, creo que era la Ética de Nicoma, con el capítulo 1 hablando de la felicidad. Kant tiene análisis sobre la felicidad. Cuando tú abandonas ese terreno de juego, ha llegado desde fuera un modelo psicológico y sociológico que ha visto un nicho de mercado, cogiendo la idea y trayéndosela a su terreno de juego y la ha convertido, aparte en un elemento de marketing también, en un análisis de la vida contemporánea a través de esas miradas que no tienen un contexto, es decir, han descontextualizado la filosofía de su momento y la han traído al siglo XXI. ¿Funciona? Pues el estoicismo lo tenemos a la orden del día. A mí personalmente me parece una renuncia a la vida gozosa abrazar el estoicismo en el siglo XXI, porque en el estoicismo hay una especie de aceptación de cómo lo cotidiano tienes que aceptarlo tal y como viene, cómo tienes que convertirte en una especie de guerrero del sufrimiento, de la resiliencia, cómo tienes que enfrentarte en un momento histórico en el que la posibilidad de gozo es mayor que nunca. No, yo creo que la filosofía ahora está llegando más al acervo popular y también hay una demanda más popular por necesidad. Es decir, hemos pasado una etapa en la que la autoayuda ha sido hegemónica en todos los focos atencionales y de consumo, etcétera, etcétera, pero creo que ha sido insuficiente. Y ahora la gente necesita una comprensión más profunda del fenómeno de lo real. Entonces están empezando a acudir a explicaciones que tengan un fundamento epistemológico, ético, ontológico mayor, y yo creo que la filosofía está ahí para responder a ese tipo de cuestiones. El sincericidio, ella denuncia, le dice a su hija que tenga mucho cuidado con la sinceridad, ¿no? que si no existe la cortesía por parte del otro de abrir ese canal de sinceridad, que no sea sincero.